vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Yo muy pequeño tuve la desgracia de presenciar un fusilamiento. Iba a Sevilla a llevar leche con un señor mayor, un caballo, un carro, y unos falangistas nos pararon en lo alto de un puente, que puede que ya no exista porque la zona aquella ha sido muy modificada, y desde lo alto del puente se dominaba toda la tapia del cementerio de San Fernando, que es el de Sevilla, que está entre este barrio, San Jerónimo, y Sevilla. Eso es una visión que queda para toda la vida. Eso sueñas, bueno, y yo me he preguntado muchas veces ¿por qué? ¿Por qué? Pero si eran trabajadores, si no había pasado nada. En Sevilla, ¿por qué? En otros sitios quizá había alteraciones, en Barcelona se habla de aquel famoso sindicato libre y de los pistoleros de la FAI o de Martínez Anido, sevillano. Sevilla la gente iba trabajando como podía, claro, el Frente Popular dio más libertad y la gente iba reclamando más, pero sin alteraciones. Yo no recuerdo, ya tenía 12 años, manifestaciones ruidosas ni nada. Y el año 36, antes de la guerra, la Semana Santa fue una de las más multitudinarias que ha habido. Fue la gente a ser. La gente hablaba más de los curas, pero iba a la Semana Santa, no molestaron a la iglesia, que venían los fusilamientos. Eso ya te marca para toda la vida. Y luego yo he estado trabajando asalariado toda la vida, lo que también te sitúa en una banda, ¿no?, del contexto. Y yo he sido antifranquista por eso, y porque yo muy joven, frente a donde vivía, había unas casitas que estaban ocupadas por obreros que trabajaban ya en cooperativa. Un señor de Sevilla, no recuerdo el título, era conde, murió soltero, y la fábrica, una fábrica de cristales, se la dejó a los obreros para que la explotaran en cooperativa, y el resto de propiedades que tuviera o casas pues se lo dejaría a la familia. Unos obreros que trabajan en cooperativa y la cooperativa marcha tienen una mentalidad muy distinta al que trabaja asalariado con el miedo de que mañana no vendrá y tendrá que buscarse otro. Es distinto, ya tienen que estar organizados. Bueno, pues esta familia desde muy pequeño me empezaron a dar libros. Yo siempre he sido muy aficionado a leer, no es que haya leído mucho, pero vamos, lo que he leído, los juegos que he leído, ha estado orientado a ese tema histórico. Los primeros libros que me dan eran de la Revolución Francesa, con Robespierre y los girovinos y los jacobinos y todo el que te va formando una conciencia, te vas enterando. Eso poco a poco, eso es un proceso lento, ¿no?, pero que poco a poco va haciéndote lo que vas a hacer después. En el año 60 yo trabajo en un pueblo de Sevilla, en Peñaflor. Estaba bien, en una finca, estaba fijo, no pagaban seguridad por mí, porque eso ya lo he sabido cuando me he jubilado. Pero vamos,
estaba bien, tenía el sueldo mayor que el resto de los trabajadores, yo era el que llevaba los camiones, los tractores, todo el tinglado que. Y hay una renovación en los raíles de la ren, que se sacan las traviesas de madera y se ponen de cemento, esta nueva. Y eso hace que haya un trasvase de personas de unos pueblos al otro, venían brigadas, y es la época en que Santiago Carrillo empieza a hablar de aquella famosa huelga general pacífica, no sé qué, y esos trabajadores de la Renfe empiezan a mover propaganda comunista entre unos pueblos y otros. Sí, se mueve. Esto era años 58, 57, hasta el 60. Pues en el año 60, en ese ambiente que ya empezaba a querer ser más libre, sin conseguirlo, un individuo del pueblo donde vivo ya se presenta, estábamos un grupo de amigos, y se presenta pidiendo dinero para la familia de los presos políticos. Yo saqué 50 pesetas, no se las di, así 50 pesetas, eso fue otro problema. Y dos hermanos que tenían eran industriales, sacaron cada uno 5 billetes de 20 duros, eran 1000 pesetas entre los dos, estábamos 7 u 8, y otros sacaron más o menos, recuerdo que era sobre 1300 pesetas. Me las dieron a mí, toma, dársela a Manolo, se llamaba Manuel. Y yo las cogí y se las di. El hecho de que yo le entregara el dinero fue delante de todo. Luego en el Consejo de Guerra me sitúan como un escalón más que el simple militante o simpatizante o lo que quieran decir. Bueno, pues a este individuo lo detienen. Detienen no a este individuo, sino empiezan a detener con motivo de todo aquello. Además se veía que aquello tenían que detenerlo. Empiezan a detienen al individuo que recibía el dinero de este al que nosotros se lo habíamos dado, que no me acuerdo ahora su nombre, allí se llamaba Luis y yo le sigo llamando a Luis, ahora está en Madrid, y le voy a indicar porque se va a acordar quién es. Recuerda que en un año el PSUV sacó un anuncio que había un militante que tenía los brazos así, decía: mi hermano, mi tesoro. Mi tesoro, mi partido, el tesoro. Pues sí, ese individuo es el que recibe el dinero de este al que nosotros hablamos. Lo conocí yo después ya aquí, yo allí no lo conocía. El que nosotros le dimos el dinero le entregó a este 240 pesetas. El pobre era un sinvergüenza y se quedó con lo demás. Pero esto te lo encuentras en la vida, cada paso que das, te encuentras 3 buenos y otros 3 malos, ¿no? Por fin se quedó. En cierto modo quizás estuvo bien, porque si da no solo las 1300 pesetas, sino más de otras que había recogido del pueblo, pues no se lo habría dado, habrían detenido medio pueblo. Bueno, ¿quién le ha dado este dinero? Él lo nombró, se llama Manuel, no me acuerdo el apellido. ¿Y cuánto le ha dado? 240 pesetas. Va, a mí lo detiene. Usted le ha dado a este hombre 240 pesetas. ¿Cuánto le da cada uno? 10 pesetas. Pues 24 nombres, venga. Dio 24 nombres y entre ellos el mío. Y aquella noche, a medianoche, la Guardia Civil en casa y a la cárcel. Claro, como yo ya llevaba ese escalón a este Manuel y a mí, a los 20 días de estar en Lora del Río, a Sevilla. Y allí 9 meses, esperando juicio. A los demás los ponen en libertad, con cargo, no sé qué condiciones. Y a los 9 meses, a Madrid, para ser juzgado en la famosa calle del Reloj, por el general, no hay otro nombre, ¿no? Bueno, el Consejo de Guerra, como si nos acusa de asociación ilícita para rebelión armada. No se preocupe. Ya está. Para rebelión armada. A mí me salen 10
meses de arresto mayor, pero ya llevaba un año. Me ponen en libertad aquella noche. Y yo al llegar, la empresa en la que trabajaba era agrícola, pero no era propietaria de las tierras que sembraba, cogía renta, medias, en fin, no sé en qué. Y se había formado para explotar unas condiciones muy ventajosas en el cultivo de la remolacha. Aquello había pasado, porque como la falta de azúcar hizo que el gobierno concediera unas primas al que sembraba en unas determinadas condiciones, como eran nuevas rotulaciones o regadíos nuevos que tenían que hacer de manera particular o privado, cada uno, no haciendo pozos, poniendo motores en el río. Bueno, aquello ya había cambiado y las primas habían desaparecido, ya no interesaba, y yo veía que la empresa se iba. Además la situación, no por el pueblo en general, no, pero sí, estábamos en el año 60. Algo, cualquiera que decía algo enseguida la Guardia Civil estaba en su casa. Yo decidí que lo mejor era venirme. Y me vine y me fue bien, me ha venido muy bien. Creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, venirme aquí. Siempre se va a donde conoces a alguien, ¿no? Tenía ya amigos que se habían venido. Uno de los amigos que me llamaba, que me decía que me viniera, también había estado en la cárcel, solo 21 días. Era mayor que yo, ya murió hace tiempo. Era el 62, en Sardeñola Info, de esto del ayuntamiento, pone 64, bueno, lo tomarían mal. Era la primavera del 62 cuando yo vengo aquí. A Barcelona vine en el 61, en noviembre. Pero venía mucho, porque comencé trabajo muy pronto allí. Era una serrería y yo llevaba el toro, el elevador para empaquetar, y además repartía pequeños pedidos porque tenía un camión pequeño, le poníamos 1500 kilos al camión, o sea, los pedidos grandes había una agencia que ya se encargaba de repartirlos. Pero venía mucho a ver a estos amigos, y en una de las veces que vino, yo ya llevaba unos meses aquí, estaba preocupado porque no había la forma de traerme a la familia. Este amigo me llevó a casa de Puigcercós. ¿Y sabe dónde está la farmacia de Serra Parera? Sí. Allí vivía, que el señor Rafael Puigcercós. Tenía 2 camiones viejos, los 2 los conocía yo porque eran con los vehículos que se andaba entonces, ¿no? Y me ofreció que me quedara trabajando con él, con uno de los camiones. Yo le hablé de que no, de que en fin, que quizás me volviera allí. El asunto de la familia, dice, no te preocupes que yo te voy a hacer una vivienda. Me hizo vivienda encima del garaje de los camiones, de donde aparcaba, me hizo una vivienda que aún está hecha. Así que a los pocos meses tenía la familia aquí, y bien, muy bien, trabajando muchas horas y a todo tren, pero muy bien tratado. Yo tengo mucho que agradecerle a él y a otras personas con las que he tratado. Y eso me dio pie, luego pues ya me cambié a Salud, y bueno, en Salud he estado 20 años. Yo salí de la cárcel comunista, no entré comunista, yo simplemente había dado dinero para los presos políticos. Antifranquistas, por supuesto que sí, desde el momento de la guerra. Yo no entendía la guerra, además seguía leyendo que me llevaban cosas, no sé quién me las traía, cómo se las ingeniaba, que a lo mejor era un librito que ponía Don Quijote de la Mancha en el título, pero el interior texto no era el Quijote. El texto podía ser bueno, el capitalismo paternalista de Papandreou o obras de Lenin, bueno, cosas así por el estilo. Y eso, si de alguna forma yo he estado siempre simpatizando, pero encuadrado allí, hasta que yo fui a la cárcel, ni además en la cárcel tampoco. A mí me juzgan por comunista, yo no digo que no. Yo no digo ni que no ni que sí. Yo en el juicio estuve calladito, no tuve que decir nada. Me enredé un poco cuando me van a dar la hoja de libertad, ¿no? Que era un teniente coronel, sería un secretario. Dice, bueno, y ahora aportarlos bien, que no haya motivo
de que vengáis aquí otra vez. Yo le digo, yo me he portado bien siempre. Si me han traído aquí no es porque haya hecho una mal, yo no he hecho una mal. Dice, pues cállese porque todavía se va a quedar. Sí, me callé, bueno. Sí, lo que ocurre es que aquí había mucha gente de Peñaflor, muchas personas de Peñaflor. Y claro, al llegar yo aquí, pues enseguida el comentario, bueno, ha venido Ignacio, ¿no? Porque eso de Laguna ha surgido más aquí, el apellido. Y, bueno, que estuvo en la cárcel, que estaba... La cosa siempre era, y sabía todo el mundo que yo había estado en la cárcel sin haberlo dicho yo. Y tanto que yo ya era enlace sindical, porque era la única forma de poder reclamar algo en Charbú, en Renault, la empresa de autobuses, y me llaman del PSU y me dicen que hay que seguir siendo enlace sindical allí, o sea, porque había un rechazo a hacer del sindicato vertical, que había que seguir e influir allí. Y hay unas elecciones que todavía no sé yo exactamente, porque creo que no tenían ninguna finalidad. Hacía una especie de gestora, de comisión, era superior al enlace, y a mí me votan todo el PSUV, sin estar yo en el PSUV. Claro, porque ya me había destacado en algún comentario, aquí parece que se me había perdido. Bueno, miedo no es que he tenido mucho, tampoco soy muy valiente, ¿no? Pero sí, tenía una sensación de que, sobre todo en el momento en que ves la postura de la Iglesia ya distinta, la Iglesia ha marcado mucho la conducta de la policía. Si ellos son tolerantes, los otros prácticamente eran tolerantes también. Ahora quizás vayan un poco más separados, ¿no? Pero en aquel tiempo de separados nada. Sí, bueno, esa fue la línea. Luego ya el PSU estaba en la calle, ya a la salida de Sarreñol, la calle Olmo, me parece. Tenía un local allí. Y empecé a ir allí con algunos amigos, sin carnet ni nada. Empecé a ir allí. Cuando vienen las elecciones generales, Arturo ya lo conocía porque le había consultado alguna cosa de sindicato. Bueno, el sindicato me afilié muy pronto. Y hace 40 años de esto, ¿no? 30, sí, hace 40 años cerca de ello. Por eso fresco la película no la tengo. Y Arturo me dice un día, me enseña la lista de los que propone para el ayuntamiento. Y sí, muy comunista, muy radical, al menos en sus expresiones, quizás no tanto en los hechos, ¿no? Quizás en los hechos era más prudente, en fin. Y cuando ya el sindicato vertical se estaba hundiendo, hubo unos intentos de crear sindicatos paralelos por lo menos a las dos grandes comisiones y UGT, por parte del sindicato vertical. En el transporte se inicia esto con falangistas, no quiero dar nombres porque tampoco me dijeron ellos que fueran falangistas, pero su conducta, ellos venían del sindicato vertical, también venía yo. Ellos habían constantemente ido a esos periodos de exclusión que le daban en algunos lugares de Tarragona, de la Costa Brava o en Champor o por ahí, que tenía el sindicato vertical, tenía residencias donde se llevaban los trabajadores, y era una especie de seminario allí adiestrando la línea que tenían que seguir. Eran gente muy comprometida. Bueno, pues en el transporte hacen una convocatoria y claro, la hacen desde el sindicato vertical, no de forma oficial, pero se utiliza el sindicato vertical de la Vía Valletana para hacerla y van 1500. Bueno, pues me enseña y habían puesto a mi hijo en no sé qué sitio, pero mi hijo estudiaba magisterio, segundo de magisterio, se había casado y trabajaba
en la SEA de Sant Cugat, en la oficina de la SEA de Sant Cugat. Y yo sabía que, oye, pero ¿cómo va a llevar recién casado el estudio de magisterio, el trabajo, el ayuntamiento? Bueno, quítalo. Dice, sí, lo quito a él, te pongo a ti. Y ese fue el motivo de que yo entrara en el ayuntamiento. No sé si lo de mi hijo era una encerrona, porque es muy posible, porque yo creo que ellos sabían que mi hijo no podía, la situación que estaba no podía agrandar todas las cosas que llevaba. El magisterio lo dejó en segundo ya, no pasó a tercero. Vino Gutiérrez Díaz al pabellón, a un meeting, estaba lleno el pabellón, de mucha gente. Estaba yo, conmigo venía mi mujer, un grupo de amigos, pero el pabellón lleno. Salió Lola, era un tiempo el Partido Comunista ni el PSOE no estaban legalizados, ni mucho menos. Supongo que alrededor estaba lleno de policía, supongo. Y sale Lola al centro de la pista y dice, yo soy comunista. Y a continuación salió mi hijo, que me asustó porque yo venía de haber estado en la cárcel un año, y dijo, yo pertenezco a las Juventudes Comunistas. Y yo pensé, pues ya estamos en la cárcel. No entró la policía, si es que estaba fuera, ¿eh? Además, si estaba fuera debían ser de paisanos. Estar seguro, porque todo esto lo vigilaba. Lo que ocurre es que ya había muchas cosas que nadie sabía dónde iba a terminar la fiesta aquella, ¿no? Y entonces la dejaban pasar, si no había alteraciones, si no había... El otro día yo comentaba que López Bulla se nombró secretario general de Comisiones Obreras en una iglesia, en Hospitalet, que ahora no recuerdo exactamente qué iglesia fue, pero no muy lejos de la Plaza de España. Yo estuve en ella con Barbosa, con José López, que era secretario de organización. Barbosa era el secretario general de comisiones aquí, Luis Barbosa. ¿Sí? Bueno, estábamos 7 de aquí de esa reunión, una iglesia era. Y era imposible porque la iglesia estaba llena completamente y estuvo todos los días cerrada. Desde que entramos nosotros cerraron la puerta. Imposible que la policía no lo supiera. Luego ya la iglesia ha cambiado otra vez. Ahora ya no sé si está con el PP o el PEPA. En fin, ya sabe que no vamos a ese sitio que ellos temían que se fuera de radicalidad y eso, ya saben que ese no es el camino. Por lo tanto, volvemos a cambiar y volvemos a defender los intereses que siempre hemos defendido. Defiende. Cosas que no. Yo cuando oigo hablar a alguien y dice, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pues yo me quedo de una pieza. Yo me arrepiento de la mitad de lo que he hecho, porque me he equivocado, porque no lo he hecho bien. Bueno, para luchar, sí, luchar, volvería a luchar. Una persona o lucha o no es persona. Porque, que si te pisa y no por lo menos no te quejas, que vas a vivir asustado siempre. Eso no puede ser. Por lo menos tienes que decir lo que piensas, tienes que dar la cara, tienes que... Sí, luchar, volvería. Sí, sigo luchando, tengo 84 años. O sea, eso, por supuesto. Ahora, que las cosas las haría de otra forma, es claro. Hombre, claro, a mí me han salido cosas mal por picada. Por no estar en el sitio adecuado, por no acertar en la línea correcta. No, igual no lo haría, ¿no? Pero luchar, por supuesto. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port
que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben.